Hola, ¿qué tal? Este es el cuarto práctico de la asignatura Introducción a la Investigación Psicológica. El tema que nos toca hoy es objetivos de investigación y los alcances de la investigación en función de los objetivos planteados, y los textos que corresponden a esta clase es el capítulo 5 del libro de Hernández Sampieri, Definición del alcance de la investigación a realizar, y el capítulo de Roberto Sánchez, el jefe de trabajos prácticos, los vínculos entre variables. En clases anteriores ya vieron y trabajaron el tema problemas o formulación de problemas científicos y la relación que también tienen los problemas con los objetivos de la investigación. También trabajaron acerca de los antecedentes o acerca también del marco teórico o el fundamento teórico que tiene un proceso de investigación. Y como habíamos dicho recién, hoy lo que vamos a hacer es trabajar un poco sobre los objetivos y los distintos tipos de estudio de investigación. El alcance de la investigación o el tipo de investigación o el tipo de estudio que vamos a realizar va a depender de dos factores. Por un lado, de la revisión de la literatura y del análisis de la misma, o sea, del estado del arte de un tema en particular o de lo que se sabe hasta el momento de un tema en particular. Y por otro lado, va a depender de los objetivos que los investigadores se propongan alcanzar. En función de esto, vamos a ver que hay cuatro tipos distintos de investigación o hay cuatro tipos distintos de estudios. Estudios exploratorios, estudios descriptivos, estudios correlacionales y estudios explicativos. Los estudios exploratorios son aquellos estudios que se realizan cuando queremos investigar sobre un tema o un problema que está muy poco estudiado o que no sabemos nada acerca de él. En realidad es un tipo de estudio que nos permite de alguna manera familiarizarnos, ¿sí?, con algún problema en particular. El objetivo fundamental de los estudios exploratorios es mínimamente identificar cuáles son las variables que intervienen en el tema o en el problema que estamos abordando. Los estudios descriptivos lo que intentan hacer es, por un lado, identificar cuáles son las variables pertenecientes al problema y a su vez medirlas, cosa que en los estudios exploratorios no se realizaba. En los estudios exploratorios, como decíamos hoy, lo que se intenta es identificar solamente las variables. En los estudios descriptivos las vamos a identificar y las vamos a medir. Un ejemplo de un estudio descriptivo es si uno quiere saber, por ejemplo, cuál es la cantidad de personas deprimidas que hay en una población en particular. O sea, cuál es la prevalencia o cuál es la incidencia de la depresión en una población en particular. En los estudios correlacionales se trata de establecer la relación entre dos o más variables. En estos estudios se mide cada una de las variables del problema y se analiza el grado de vinculación entre ellas. La correlación nos va a permitir determinar la tendencia del valor de una variable en función, ¿sí?, del valor de otra variable. Por ejemplo, si sabemos que la afectividad negativa alta está relacionada con problemas emocionales, podemos decir que una persona que tiene afectividad negativa alta tiene altas probabilidades de tener alguna perturbación emocional. Una de las maneras de medir el grado de correlación es por medio del coeficiente de correlación de Pearson. Esta medida de correlación va de 0 a 1 y tiene dos propiedades o dos características a tener en cuenta: el signo o dirección y la magnitud. Es decir, una correlación puede ser positiva o negativa
esto estaría indicando la dirección de la correlación. Uno puede decir, a mayor ansiedad, menor rendimiento en un examen. Esto sería una correlación negativa. O también podemos decir, a mayor inteligencia, mayor rendimiento en un examen. Esto sería un ejemplo de una correlación positiva. O sea, cuando hablamos de dirección, estamos hablando de que la correlación puede ser positiva o negativa. Cuando hablamos de magnitud, estamos haciendo alusión a cuán vinculadas están las dos variables. Esta magnitud, como decíamos hoy, puede oscilar entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 se está, mayor correlación hay entre las variables. Cuanto más cerca de 0, menor correlación hay. Los estudios explicativos tienen como objetivo explicar por qué se produce un determinado fenómeno. Así como en los estudios descriptivos buscamos medir variables y en los estudios correlacionales buscamos medir variables y a su vez relacionarlas entre sí, en los estudios explicativos lo que vamos a realizar es medir las variables, relacionarlas, pero tratar de establecer una relación causal entre ellas. El objetivo de un estudio explicativo es ver si determinado fenómeno provoca algún otro fenómeno. Por ejemplo, intentar descubrir si el ruido produce estrés o si el hacinamiento produce estrés o si el ruido más el hacinamiento produce estrés. Esos serían ejemplos de estudios explicativos. Les recuerdo que tienen a disposición el cuadernillo de ejercitación, el cual les va a ser muy útil y van a encontrar también ejercicios relacionados con el tema que vimos hoy. Los 3 ejercicios que tienen acá en esta diapositiva, bueno, el primero dice, se busca determinar la prevalencia de trastornos mentales en la localidad de Balcarce. Uno lo que primero tiene que pensar es, bueno, ¿cuál es la variable? ¿Qué es lo que se quiere medir en esta situación? Y lo que se quiere evaluar acá son los trastornos mentales. O sea, la única variable que tiene este objetivo es trastornos mentales. Se quiere saber cuál es la cantidad de personas en un momento determinado y en una situación, en una localidad determinada, tienen trastornos mentales. Eso sería un ejemplo de un estudio descriptivo. El siguiente punto dice, en este estudio se analizan si los trastornos mentales están asociados al nivel socioeconómico y a la afectividad. Acá ya encontramos más de una variable, encontramos trastornos mentales y a su vez encontramos nivel socioeconómico y afectividad. Son 3 variables. Y lo que están planteando acá es si hay una asociación entre ellas o no. Este es un tipo de estudio correlacional, donde lo que se intenta es establecer si hay alguna relación entre las variables nombradas. Esta relación no va a implicar causalidad. El tercer ejercicio dice, o el tercer punto dice, el objetivo de esta investigación es determinar si la rumia provoca un deterioro en la memoria y en los procesos atencionales. Cuando hablamos de rumia estamos hablando de un proceso o una cadena de pensamientos que hace la persona respecto de cosas que les está pasando. O sea, tiene que ver, tiene una característica muy abstracta y de hacer una evaluación muy negativa de las cosas que les está sucediendo. A eso se refiere con rumia, y lo que los investigadores quieren ver si esa estrategia de regulación provoca un deterioro en la memoria y en los procesos atencionales. Acá, como en el ejercicio anterior, tenemos 3 variables: rumia, memoria y procesos atencionales. Pero lo que se busca es si la rumia tiene una relación causal respecto de la memoria y de los procesos atencionales.
este es un tipo de estudio explicativo, donde uno trata de averiguar cuáles son las causas de un fenómeno determinado. En este ejemplo sería si la arritmia de alguna manera provoca una disfunción en la memoria o provoca una disfunción en algún proceso atencional. Muchas gracias por la atención, que tengan un muy buen día y les recuerdo que tienen en la plataforma la autoevaluación de este tema. Saludos.